En esta mesa redonda que tenemos ya preparada, que enseguida les vamos a presentar, vamos a hablar de esa política comercial, acuerdos comerciales regionales y el rol en el desarrollo económico de ciudades y regiones. Va a moderar esta mesa el director del INFO, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez, y como ven, bueno, pues está acompañado por Juan Francisco Martínez, por Max Gunter, por Laura Gómez Mera y por Jonathan Ballesteros. Así que, señores, señora, les escuchamos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Carmen, y bienvenidos a los panelistas que nos acompañan en nuestra mesa. Juan Francisco Martínez García, director general de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Bienvenido. Max Gunter Cornejo, director de Comercio e Inversiones en la Oficina Comercial de Perú en España. Bienvenido. Laura Gómez Mera, profesora, consultora de Política Económica Internacional en la Universidad de Miami y también en el Banco Mundial. Bienvenida, Laura. Y Jonathan Ballesteros Salazar, director ejecutivo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, Colombia. Bienvenido, Jonathan. Por situarnos y centrar el debate, y dado que el concepto regional a veces puede resultar equívoco, incluso confuso, voy a introducir un poco este concepto. Los acuerdos comerciales regionales, ACR, son tratados que prevén la liberalización del comercio de bienes y servicios. El término acuerdo comercial regional es utilizado por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, para referirse a las áreas de libre comercio, las uniones aduaneras, los acuerdos de integración económica que liberalizan el comercio de servicios y los acuerdos comerciales preferenciales entre países en desarrollo. El término incluye tanto los acuerdos bilaterales como los que son regionales en un sentido geográfico. Y sirvo un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como tenemos representantes de diversos países e instituciones, les voy a ceder la palabra. 5 minutos máximo a cada uno de ellos. Por favor, hay que respetar el tiempo, para que expongan su visión sobre el asunto desde la perspectiva de los países o desde las entidades a las que representan. Como la mesa también incluye el concepto del papel que estos acuerdos de comercio regionales desempeñan en el desarrollo de las ciudades, me gustaría, además, si fuese posible, que se hiciera algún guiño a este segundo aspecto de la mesa redonda. Y después de esta introducción de cada panelista, pues llevaremos a cabo una pequeña ronda de preguntas, dado que tenemos el tiempo muy limitado. Don Juan Francisco, por favor, comience usted. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Es un placer estar aquí en Cartagena durante esta jornada y, bueno, como decías, el comercio, en la política comercial, pues está ahora mismo en una situación especialmente convulsa, ya no solo por lo que sabemos de las tribulaciones permanentes de la Organización Mundial de Comercio, que está ahora mismo sometida a un proceso de revisión y reforma que estamos lanzando desde el acuerdo que tuvo lugar en la 12ª conferencia ministerial antes del verano en Ginebra. Pero ahora mismo, como bien dices, si hay algo a lo que nos estamos agarrando desde el punto de vista del comercio, es precisamente a los acuerdos comerciales regionales, porque eso es el único punto en el que podemos encontrar más fácilmente un consenso en los beneficios y en las ventajas, precisamente por las ventajas asociadas al comercio en sí. Como muy bien decías en la introducción, los acuerdos comerciales regionales se definen por oposición a la regulación y al marco comercial multilateral de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, para la Organización Mundial de Comercio, todo lo que no sea sus reglas, es decir, las reglas globales de todos sus miembros, son reglas que están permitiendo que se genere o que se negocie un acuerdo regional. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que puede haber un acuerdo regional con 2 países, con 3 países o con 15 países. En tanto en cuanto no incorpore a todos los países de la Organización Mundial de Comercio, que actualmente son 164, pues sería un acuerdo comercial regional. Y de hecho, como también sabemos, esos acuerdos han proliferado durante los primeros 20 años de este siglo XXI,
precisamente por la incapacidad demostrada en la Organización Mundial de Comercio para seguir avanzando en el desarrollo de reglas conjuntas. Como alternativa, muchos de los países, y en particular la Unión Europea, pues se planteó la posibilidad de intentar que los acuerdos comerciales regionales negociados sirvieran un poco de faro y de guía para que la propia Organización Mundial de Comercio pudiera después ir incorporando algunas de las innovaciones que se incorporaban en estos acuerdos a su propio acervo. Y ahí pues, nos hemos encontrado, como sabemos, pues, con una lista que se ha ido incrementando con el tiempo de acuerdos que se han ido negociando, hasta el punto de que en la Unión Europea pues, tenemos probablemente la red de acuerdos comerciales bilaterales más amplia del mundo. Aunque, como muy bien indicaba el ponente, don José Manuel García Margallo, nos faltan algunos importantes, no menos importantes de ellos de los que hemos ya negociado el acuerdo Mercosur. La política comercial, como digo, en la situación actual, se ha volcado en estos acuerdos comerciales regionales, pero es que probablemente ese es el único aspecto en el que vamos a seguir volcados en la medida en la que podamos seguir negociando. Y digo que podamos seguir negociando porque, claro, hay algunos países con los que va a ser difícil negociar en un contexto tan inestable y tan incierto como el que tenemos ahora. Pero retomando el lado positivo, diría que lo bueno es que por lo menos tenemos ya negociados dos reformas muy importantes para nosotros, como son la reforma del acuerdo con Chile, también la reforma del acuerdo con México y tenemos también finalizada, solamente a expensas de que se discuta un protocolo sobre medio ambiente y comercio con Mercosur, de manera que deberíamos ser capaces, por lo menos en los próximos años, de avanzar en estos acuerdos e incluso de firmar uno que también está cerrado, que es el acuerdo con Nueva Zelanda, y el acuerdo con Australia, que está en las últimas fases de su negociación. Todos estos acuerdos son perfectamente legales dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio porque cumplen el requisito que se exige, que es que aborden e incorporen la mayor parte del comercio entre las dos partes que negocian el acuerdo. Y en este sentido, pues la prioridad que vamos a tener, como es natural, dentro de la presidencia española en el semestre del año que viene, va a ser apoyar la continuación de la negociación y el cierre de todos estos acuerdos, mantener el castillo de la defensa del libre comercio como algo positivo, incluso en un mundo tan convulso como el actual, y tratar de evitar que las tentaciones proteccionistas pues, avancen y acaben consiguiendo que el comercio pierda esa importancia que ha tenido hasta este momento. Esto sería así, además, teniendo en cuenta que en el mismo lapso de tiempo tenemos que comprometernos decididamente a reformar el mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio como primer paso en la reforma de la organización, recuperando las dos instancias que son lo que, como también indicaba el ponente don José Manuel García Margallo al principio, los Estados Unidos cuestionaron y siguen cuestionando porque siguen bloqueando los nombramientos, pero también avanzaremos o deberíamos avanzar en reformar las otras dos patas de la organización a las que se refería la vicedirectora general Anabel en su intervención inicial, también la parte de negociación y también la parte de funcionamiento interno en general. Como no quiero extenderme más, lo voy a dejar aquí y luego, por supuesto, estoy a disposición de cualquier pregunta que se me quiera hacer. Muy bien, muchas gracias, Juan Francisco. Max. Sí. Nada, lo primero, buenos días con todos ustedes en esta tierra que ya conocemos bastante desde hace 23 años en realidad. Y bueno, quería agradecer a las instituciones que han hecho posible mi venida a este lugar. Vengo en representación de Edgar Vázquez, que es el director del Centro de Investigación de la Asociación de Exportadores de Perú, con lo cual varios de los contenidos que voy a comentar están alineados con su experiencia como ministro de Comercio Exterior peruano. Quería también presentar un poco a la organización que yo represento.
Soy Max Gunter, el responsable de la promoción de comercio e inversiones en la oficina comercial de la red de PromPerú en el exterior. Somos responsables para los mercados de España y Portugal. Y bueno, quería, sin extenderme mucho más respecto a mi persona, comentar un poco respecto a mi país, Perú, ¿no? Perú, somos un país relativamente pequeño en relación con el mundo. Tenemos poco más de 33 millones de habitantes, con un ingreso per cápita relativamente reducido, con lo cual para nosotros, que entendemos el comercio internacional como un lugar win-win, donde debemos negociar y transar en igualdad de condiciones, ha sido muy interesante para nosotros, sobre todo a partir del año 1990 en adelante, pero con más fuerza a partir de comienzos del 2000, a integrarnos en una forma muy rápida y bastante dinámica en los diferentes acuerdos de integración. En la actualidad tenemos 22 y estamos negociando otros más. El Perú se ha caracterizado desde entonces por su estabilidad macroeconómica y por brindar reglas de juego estables, ¿no? Que han creado certeza jurídica en las decisiones no solamente de negocios internacionales, sino también de inversión. Creemos que han permitido un mayor desarrollo y una participación cada vez más importante en las exportaciones no tradicionales, es decir, aquellas con valor agregado, puesto que en el año 2020 se ha logrado llegar a una tasa del 30% respecto a las exportaciones totales. También es verdad que aunque el Perú desde 1965 se ha venido integrando al mundo, sobre todo con sus vecinos más cercanos en el marco de los acuerdos que firmamos con la Comunidad Andina en 1965 y algunos de asociación y de complementación con Mercosur después. También es verdad que 3 de los principales acuerdos comerciales que se han firmado desde entonces ya significan casi el 60% de nuestras exportaciones no tradicionales, particularmente con Estados Unidos, que fue el primer acuerdo importante que suscribimos con un país con una demografía significativa. Esto fue en el 2006. Continuamos luego con China, con Japón y con Corea entre 2009 y 2011. Y a continuación hemos suscrito otros acuerdos muy importantes, sobre todo con la Unión Europea, que tiene que ver en particular con España, que se entró en vigor en el 2013, antes también con EFTA. ¿Por qué creemos que esto es importante para nosotros? El principal objetivo de nuestra integración en el mundo es acceder a un mercado bastante más grande del que nos permite nuestra propia demografía, ¿no? Actualmente podemos acceder al 41% de la población mundial, es decir, más de 3.000 millones de personas versus 33 millones, ¿no? Y hemos conseguido también que el 89, casi el 90% de las exportaciones de Perú estén cubiertos por acuerdos comerciales en vigencia. En comparación, en el 2007 ese porcentaje no llegaba al 10%, con lo cual se ha multiplicado por 11 entre el 2007 y 2022 este porcentaje de cobertura. En cuanto a importaciones, que también son necesarias para nosotros para poder ser unos actores importantes en el comercio internacional, mientras en el 2007 el porcentaje era de casi el 30%, solamente en el 2022 ya era el 90%, se ha multiplicado por 3, con lo cual creemos que después de 30 años en la Organización Mundial de Comercio, sabemos que Perú es un país que participó desde 1995 como miembro fundador en la Organización Mundial de Comercio. Hemos avanzado bastante, aunque somos conscientes que tenemos muchos desafíos pendientes, ¿no? Como un país pequeño en desarrollo, temas de infraestructura, logística, formalización, inclusión social y más acceso a las pymes con ayuda de las pymes nuestras al comercio en el mundo, con ayuda de las nuevas tecnologías,
con el fin finalmente de bajar la pobreza, ¿no? Profundizaremos más adelante en ello. Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a dar una perspectiva un poco más académica. Hace 20 años que estudio los acuerdos regionales de comercio y sus efectos en los distintos países que participan y también el efecto que tienen sobre o en el sistema multilateral de comercio de la OMC. Y quería resaltar algunas características de estos acuerdos comerciales y de cómo fueron evolucionando con el tiempo. Lo que vemos desde la década de los 90, sobre todo en la región de América Latina con la que tengo mayor familiaridad, es que ha habido, por un lado, una proliferación de acuerdos. En los últimos 20 años se han firmado más de 70 acuerdos comerciales. Y después, por otro lado, quería resaltar la diversidad y la creciente complejidad y profundidad de estos acuerdos. Por un lado están las uniones aduaneras más tradicionales, como Mercosur, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, y CARICOM, por ejemplo. Y por otro lado, ha habido durante los últimos 20 años un gran crecimiento de acuerdos bilaterales comerciales, varios con socios de países más desarrollados, como la Unión Europea o con Estados Unidos, y también con otros socios extrarregionales, por ejemplo, de la zona del Pacífico, de Asia, etcétera. Pero una particular característica de estos acuerdos más recientes es, como dije, la profundidad. ¿Qué quiere decir la profundidad? Que mientras que los acuerdos de los 90 o anteriores eran principalmente compromisos sobre el acceso de mercados que liberalizaban las barreras, las tarifas o las barreras de comercio de fronteras, los acuerdos más profundos cubren una serie de políticas y regulaciones que tienen que ver más con políticas domésticas, con la regulación de la inversión, el comercio de los servicios, procedimientos de aduanas, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la competencia, las compras públicas. Y esto también ha hecho que uno se pregunte cuáles son los efectos, ¿no? Y hay como un debate, siempre ha habido un debate entre economistas, entre los economistas y también los policy makers sobre el efecto de estos acuerdos. Y los acuerdos más profundos han sido tal vez más controvertidos en los países de América Latina porque hay mucha, no mucha, pero hay un poco de oposición a esta percepción de que requieren cambios de políticas domésticas y regulaciones internas que por ahí no favorecen tanto a ciertos grupos en estos países. Pero, por otro lado, la investigación académica y que varios han realizado muestran que estos acuerdos más profundos tienen un beneficio adicional, aparte de fomentar el comercio entre miembros, tienden a atraer más inversión extranjera directa, que es una razón que es bastante importante para muchos de estos países en América Latina y países en desarrollo que firman estos acuerdos. Creo que esta parte de este motor de atracción de inversiones y de empresas es principalmente muy importante en estos tiempos de incertidumbre, y también es una forma en la que los países de América Latina pueden tratar de beneficiarse de los cambios que han ocurrido desde el comienzo de la pandemia. Por ejemplo, el tema de que la globalización ha entrado en un proceso un poco tal vez difícil, y entonces hay como más posibilidades de beneficiarse por estos países del concepto de nearshoring o del hecho de que hubo problemas en las supply chains, por ejemplo. Los acuerdos de comercio profundos también proveen
tienen esta capacidad de ayudar a los países de América Latina de poder integrarse más fácilmente a las cadenas de valor mundiales, que me parece que es algo que varios de los países de la región ya han empezado a hacer. Y también, por último, me gustaría resaltar este tema del rol que las ciudades pueden cumplir o cumplen dentro de los acuerdos comerciales. Es algo que no ha tenido tanta atención en la literatura académica, el rol de las ciudades como participantes y polos de atracción de inversión extranjera directa, pero más y más se está poniendo un poco de énfasis en estas ciudades globales y el rol que pueden tener dentro de la integración comercial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Jonathan. Muy buenas tardes para todos. Es especialmente emocionante estar el día de hoy como un vocero de un país que tiene sinónimo también con la ciudad de Cartagena de Indias. Un especial saludo al ministro Manuel García Margallo, a quien aprovecho públicamente para extenderle las gratitudes de un país por todo el esfuerzo que bajo su liderazgo realizó para tener hoy una apertura también que implica que los colombianos tengamos muchas menos restricciones, al igual que los peruanos, para el ingreso a la Comunidad Europea. Estos 5 minutos los quiero aprovechar precisamente para atar el final de las palabras de Laura respecto al rol de las ciudades. Digamos que sin duda los acuerdos comerciales, las relaciones diplomáticas en el sentido que trabajan o versan sobre aspectos que van entre naciones, entre estados, indudablemente tienen una afectación directa en las ciudades. Y en este caso, digamos, en mi rol de vocero de una ciudad como Medellín, cobra especial atención todos los efectos que pueda llegar a tener un acuerdo comercial. Y es precisamente sobre las ciudades y su rol, que cada día es mucho más intenso. Hoy el mundo tiene promedios superiores al 60% de conurbación ya en ciudades, y esa dinámica hace que las ciudades tengan que asumir un rol que también es extensible de manera directa con efectos que caracterizan la acción diplomática de las ciudades. Y hablamos también de un efecto de diplomacia de ciudad o paradiplomacia o diplomacia descentralizada, donde las ciudades en este contexto de participación también, no solo de la integración humana en torno a un territorio, sino también en la participación en el Producto Interno Bruto de los países y en el crecimiento económico, tienen un efecto en el cual las políticas internas de cada territorio tienen que dinamizarse con los efectos de los acuerdos comerciales. Y es en ese sentido donde las megalópolis cobran especial atención en cómo generan esos lazos de interacción con otras ciudades, y es por eso que, si bien hay organizaciones al nivel Estado, cada día la acción de las ciudades en los marcos de integración en redes de ciudades como C40, como Metrópolis, como Mercociudades, como ICLEI, cobran una importancia en el cual las ciudades nos empezamos a movilizar también con los efectos o con los compromisos que tienen los acuerdos comerciales. Digamos, en los efectos de un tratado de libre comercio de Colombia respecto a la Unión Europea, son las ciudades las que realmente asimilan esos compromisos del territorio, por ejemplo, con temas de adaptación al cambio climático, cómo generan también una acción de trabajo que permite posicionar, y es ahí donde empezamos las ciudades también a movilizarnos con aspectos de marketing territorial muy fuerte en un escenario de competencia con otras ciudades. Y esto particularmente en el caso de América Latina, Medellín es una ciudad que su área metropolitana tiene 4,5 millones de habitantes,
y que tiene que tener unas acciones concretas de escoger cuáles son esos destinos donde tiene que promocionar, aprovechando indudablemente las oportunidades de los acuerdos comerciales. En el caso de Colombia son 17. Bueno, no sé si realmente hay evidencia. Es como, yo creo que los acuerdos regionales de comercio tienen efectos distributivos a nivel local. Entonces siempre dentro de los miembros va a haber grupos que por ahí se van a ver perjudicados por la competencia que resulta por el acuerdo de liberalización. Tal vez yo tengo una perspectiva bastante liberal y positiva de los acuerdos de comercio y pienso que en el largo plazo siempre el efecto es positivo, porque como digo, no solo se crea comercio entre los miembros, pero también son como un motor para atraer inversión. Pero sí me parece que en el corto plazo hay sectores o hay efectos que no son buenos para todos. ¿Cómo se logra? Yo creo que hay distintas teorías sobre cómo se logra aumentar o maximizar el efecto positivo. Desde una perspectiva más liberal o más de una perspectiva comercial abierta, los acuerdos cuanto más relacionados o abiertos a otros, ¿no? Tal vez una de las críticas a los acuerdos de libre comercio es que puedan llegar a crear bloques de protección, ¿no? En general, si tienden a liberalizar más y más el comercio y a poder, tal vez una crítica sería las uniones aduaneras que no permiten que los miembros tengan acuerdos individuales, pero bueno, la Unión Europea lo ha hecho muy bien, firmando muchos tratados con otros países. Max, en el caso de Perú, ¿cómo se percibe esta crítica hacia los acuerdos de comercio regional? A partir de la experiencia, a partir de los hechos, podemos decir que la experiencia de Perú en apertura comercial, sobre todo en cuanto pudimos suscribir acuerdos con grandes economías, han tenido consecuencias muy buenas si tomamos en consideración los siguientes índices que son muy concretos. Muchísimo más detalle os podría dar y de hecho os he dado en la presentación que compartí, pero desde 1990 hasta el 2022 el ingreso per cápita ha subido muchísimo, la tasa de pobreza ha caído muchísimo, no voy a entrar en magnitudes porque no tenemos tiempo. La desigualdad, tomando en consideración el índice Gini, también es bastante más favorable. La expectativa de vida al nacer, la mortalidad infantil, la desnutrición, el analfabetismo en la población más pobre, el acceso al agua y al servicio de energía eléctrica en los hogares más pobres también muestran tendencias muy beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, podríamos decir que el Perú ha tenido la oportunidad de desarrollar una de las más grandes y rápidas integraciones comerciales del mundo desde el 90, en que comienzan las reformas de mercado, y que todo indica a que deberíamos seguir por esta senda. Y al tiempo que en el caso de Perú, al tiempo en el que se incrementan los acuerdos comerciales regionales, sobre todo con países de fuera de América, ¿se está reduciendo la colaboración con países limítrofes, en este caso Sudamérica? A propósito del comentario de mi compañero de Colombia, creo que en el marco político actual en nuestra región se está incrementando muchísimo la actividad de vinculación de los mercados en el marco de los acuerdos de Cartagena, ¿no? La Comunidad Andina, y también hemos tenido algunos acercamientos a nivel del Caribe y con distintos países, no en forma integrada, y con Mercosur. Yo creo que no, que ambos elementos pueden funcionar en paralelo y vamos a seguir colaborando, por supuesto, con nuestros vecinos, porque es lo más evidente. Pero el acceso a un mercado ampliado y la integración con
mercados grandes, va a continuar, creo que van a continuar ambos. Es un poco una política de Estado, a pesar de la circunstancia política de momento. ¿Y en el caso de Colombia, Jonathan? Yo creo que indudablemente los acuerdos comerciales han robustecido también los elementos democráticos de la región. Creo que las críticas que puedan hacerse no sopesan todos los beneficios que la apertura económica logran para nuestros países. Creo indudablemente que esos acuerdos exigen también a las economías que fortalezcan sus capacidades instaladas, porque en un mercado de competencia, cuando las políticas públicas no son concordantes con las posibilidades reales en materia logística, que es, digamos, uno de los puntos que todavía nuestros países en América Latina son defectuosos, el costo del transporte, la capacidad portuaria, lo que obliga y lo que demanda un acuerdo comercial en términos genéricos es que los países nos preparemos para afrontar realmente estos retos. Yo, frente, digamos, a una balanza de beneficios que pueda generar un acuerdo comercial en la apertura y en la consolidación también de aspectos políticos, de pronto las cargas han sido, en algunos casos, sí desventajosas, porque, digamos, en materia ambiental hay unos acuerdos que son bastante exigentes con países que realmente no somos particularmente contaminantes, entonces equiparar desde el tema ambiental las exigencias a países que no tenemos ese aporte al porcentaje mundial de contaminación, pues digamos, sería tal vez uno de los pocos aspectos que uno diría que sería conveniente revisar, pero en aspectos generales los acuerdos comerciales han sido muy beneficiosos para nuestros países. Muy bien. Juan Francisco, otra crítica que se suele leer entre la literatura asociados a los acuerdos comerciales regionales es que a largo plazo podrían incrementar el proteccionismo, crear múltiples bloques comerciales y desandar el camino trazado en las últimas décadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, si me permites entrar también en la cuestión de la ética y de la equidad de la pregunta anterior, hay dos aspectos en los que la equidad está siendo utilizada como crítica para el libre comercio. Uno es la discriminación que se generaría en un acuerdo entre países desiguales por un sesgo del comercio, del libre comercio hacia el status quo, es decir, se considera que podría ser un obstáculo para el desarrollo del país menos desarrollado cuando se está negociando. El segundo argumento es el que ha mencionado Laura, que es la necesidad de un reajuste dentro de las capacidades productivas de los países como consecuencia del comercio que genera tensiones sociales internas. En el primer caso, la crítica es relativamente fundada, pero no es de aplicación general ni es tampoco absoluta. Es decir, hay casos, hay que estudiar caso a caso. En algunos casos puede contribuir al desarrollo, porque como se ha indicado por algunos de mis panelistas, colegas, están incentivándose el desarrollo y se está estimulando la innovación del país que está abriéndose al comercio, y eso es positivo. Y es verdad que algunas industrias pueden sufrir, pero en conjunto hay que estudiarlo caso a caso porque no se puede generalizar. Ese argumento en contra del libre cambio yo creo que es cuestionable, por lo menos con carácter general. El segundo se puede abordar perfectamente en términos de la actuación pública de los gobiernos. Se puede facilitar ese reajuste entre industrias y, de hecho, es lo que muchas veces se pretende y se debería hacer más. En la Unión Europea es algo que se estuvo discutiendo ya años antes de la pandemia, cuando se sostenía ya una actitud muy crítica con la globalización en términos de, bueno, este es un reajuste natural y lo que hay que hacer es intentar que el coste social sea asumible y que sea ordenado. En relación a la otra parte de la pregunta, la respuesta tiene que ser necesariamente también matizada. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, los acuerdos regionales pueden ser negativos o positivos. Pueden ser negativos si realmente tú lo que haces con esos acuerdos regionales es cerrarte al resto del mundo.
pueden ser positivos si tú lo que estás haciendo con esos acuerdos regionales es proyectar un ejemplo y un modelo al resto del mundo. Y esa es un poco la filosofía que presidió también la actuación de la política comercial de la Unión Europea cuando siguió promocionando la negociación de acuerdos comerciales regionales cuando se produce un bloqueo, una parálisis en la Organización Mundial de Comercio, que no es capaz de cerrar la ronda Doha y tiene que plantearse la disyuntiva de intentar seguir en el proceso de profundizar en los acuerdos cuando a escala global no está siendo posible. En ese sentido, más que la dinámica del propio comercio, lo que puede complicar la situación es el otro aspecto que no hemos mencionado, que es la importancia que está cobrando en un entorno geopolítico inestable y convulso, como decía al principio, como el actual, el concepto de seguridad nacional y la importancia que esa seguridad nacional cobra dentro de la agenda política en relación a la propia apertura comercial. Probablemente a lo que vamos con esta situación es a tener, como decía antes, que defender más al comercio como algo beneficioso, aunque tengamos que aceptar que en las condiciones actuales de inestabilidad política, el crecimiento, como también se ha dicho anteriormente, probablemente va a tener que basarse menos en la especialización y en la apertura de mercados y en las economías de escala y más en el desarrollo tecnológico y en la productividad, como se indicaba al principio. En ese caso, la esperanza positiva es que los bloques, que serían, por otro lado, una dinámica absolutamente natural de esa situación de negociaciones entre mayores países con más afinidad para poder agruparse y mantener una cierta economía de escala mínima que estaríamos perdiendo si damos marcha atrás en la globalización, y permitir o pensar que eso pudiera permitir que en el futuro hubiera una recuperación de esa mentalidad aperturista que permitiera que entre los bloques se negociase el continuar con esa mayor apertura a escala global. No sé si ha sido muy complicado, pero espero haber sido suficientemente pedagógico. Gracias. Muy bien. Laura, como experta en las actividades del Banco Mundial, desde esta entidad la proliferación de los acuerdos de comercio regional se ve como un beneficio para el incremento del comercio a nivel mundial o, por el contrario, como una amenaza. ¿Interviene el Banco Mundial en la financiación de algunas actuaciones vinculadas a los ACR? ¿Qué nos puedes contar? Yo sé que el banco tiene una visión muy positiva de los acuerdos de libre comercio, siempre y cuando sean abiertos y sobre todo últimamente, en los últimos años, se ha puesto mucho énfasis en la profundidad de los acuerdos. Cuanto más el Banco Mundial hace unos años desarrolló un índice de profundidad de acuerdos que mide las distintas políticas que cubren. Entonces, cuanto mayor es el índice, digamos, más profundo, más aspectos de política, incluyendo, por ejemplo, en algunos casos, políticas migratorias, de corrupción, de illicit trade. Y recientemente hubo un informe que se publicó que enfatizó el beneficio de la profundidad de los acuerdos comerciales. Hay varios estudios que se han publicado en los últimos años que muestran que cuanto mayor profundidad tienen los acuerdos comerciales, mayor capacidad de atraer y inversión extranjera directa. Hay un informe que fue publicado hace poco que se focaliza en América Latina y que hace también este argumento en el sentido de que cuanto más, aparte de aumentar las inversiones, la profundidad de los acuerdos comerciales permite a estos países participar más activamente de las cadenas de valor mundiales. También es importante, otra posición del Banco Mundial con respecto a los acuerdos regionales es que, también otra vez en el caso de América Latina o en algunas regiones en desarrollo, no hay suficiente implementación o ejecución de los tratados. En el caso de América Latina se ve claramente que hay mucha superposición de acuerdos. Los países tienen muchos acuerdos con distintas regiones o otros países de la región. Muchos de los acuerdos
también se da esto en América Latina, que los acuerdos con socios regionales tienden a ser menos profundos, tienden a ser más de acceso a mercados y no promueven una convergencia en regulaciones nacionales, que después es un obstáculo para, no tanto para el comercio, sino para la promoción de cadenas de valor regional o para la inversión extranjera regional dentro de los acuerdos. Pero creo que básicamente la visión es muy positiva y el banco siempre apoya proyectos que incrementan la capacidad de los países para negociar estos acuerdos y también para poder implementarlos. Bueno, estamos llegando al final del tiempo de la mesa y me gustaría hacer una última pregunta a cada panelista. Max, en el caso de Perú, has comentado que tenéis no menos de 22 acuerdos con más de 40 países. Has comentado algunas ventajas, ¿no?, también de lo que está suponiendo este tipo de acuerdos en el desarrollo económico del país. ¿Cuál va a ser la tendencia a futuro en el caso del Perú? ¿Se está ampliando el número, se prevé ampliar el número de acuerdos comerciales regionales? ¿Se van a trabajar para reducir, teniendo en cuenta lo que también comentaba Laura, de que a veces hay una superposición y una falta de profundidad entre los distintos acuerdos con los países limítrofes? ¿Por dónde van las tendencias? Evidentemente, la mayor intensidad en la integración del Perú con el mundo se ha dado a partir del 2000 en adelante y ha perdido cierta aceleración porque es un hecho que la mayor parte de los potenciales socios ya están captados. Si tomamos en consideración que entre el 2006 y el 2013, tanto Estados Unidos, China, Canadá, Japón, Corea, EFTA y la Unión Europea se logró concretar acuerdos con ellos. No es menos cierto que, que han habido varios acuerdos últimamente que han contribuido en este sentido, con lo cual no pienso que se termine la tendencia a la vinculación del Perú con el mundo a nivel comercial. De hecho, en el 2021 últimamente entró en vigencia el acuerdo con la Asociación Transpacífico de las 11 economías sin Estados Unidos, con el Reino Unido a finales del 2020 por el Brexit, con Australia en febrero del 2020 y en el 2017 hubo un acuerdo con la Organización Mundial de Comercio de facilitación, con lo cual lo que nos queda por delante evidentemente son mercados bastante importantes, ¿no? Estamos en negociación con India y se está trabajando en la optimización de un acuerdo con China. Y también se están estudiando posibilidades de acuerdos con Turquía, con Tailandia, con lo cual es una ola que va a seguir teniendo efecto, pero con menor intensidad por lo antes explicado. Muy bien, muchísimas gracias. Jonathan, en el caso de Colombia, creo que hacía referencia a unos 17 acuerdos comerciales, incluidos con Estados Unidos, pero también con otros países, Corea, también con Perú. Como representante de una ciudad como Medellín, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas que en base a vuestra experiencia consideráis que se pueden extrapolar a otras ciudades, grandes ciudades a nivel internacional, para aprovechar las bondades de los acuerdos comerciales regionales, la posible captación de inversión y sobre todo para aprovechar el talento que existe en las distintas ciudades? Sí, el reto es formidablemente intenso porque obviamente las ciudades tienden a recibir las consecuencias de estos acuerdos nacionales y sobre todo el desafío es la adaptación a los mismos. Medellín es una ciudad que está en un cañón, en un valle, se llama el Valle de la Aburrá, y esto hace que las condiciones de una ciudad como Medellín frente a las ciudades que están en la costa caribe, que tienen puerto, sean altamente desafiantes.
En el marco de estos acuerdos comerciales, la adaptación de una ciudad que antiguamente era textil, que tenía una industria fuerte, consolidada, ha sido generar valor agregado a través del talento humano, generar innovación social, y es ahí donde esos desafíos de la innovación social han generado unos procesos de transformación y evolución de la movilidad, del urbanismo del territorio, y es allí donde particularmente hemos trabajado y seguiremos trabajando con muchas ciudades a nivel mundial para la transmisión también de la oferta de cooperación de una ciudad frente a otras. Es allí donde también los acuerdos comerciales han generado que las redes de ciudades trabajemos conjuntamente para obtener beneficios a partir de allí. Y uno de esos, indudablemente, es la red de ciudades C40, donde Medellín ha tenido una actuación especial en la adaptación de la ciudad a los desafíos del cambio climático. Cada grado de temperatura que aumenta en el planeta para Medellín es 40% de probabilidades mayores de precipitaciones con lluvia. Entonces, para otras ciudades el problema es que no llueva, para nosotros es que está lloviendo demasiado. Entonces, a partir de allí, el desarrollo de nuestra economía también tiene que ir al compás de estos desafíos, y es por ello que nos estamos movilizando a ser una ciudad que hoy es Valle del Software a nivel latinoamericano, y a partir de las estrategias de digitalización de la economía de la ciudad, pues estamos también incorporándonos a realidades continentales, entre ellas, como lo decía Laura, el tema de nearshoring es un desafío muy fuerte porque la geopolítica está dando ese ritmo en el caso de las empresas norteamericanas, donde hay una decisión política de movilizar desde Asia a locaciones mucho más cercanas al mercado norteamericano. Muchas gracias. Juan Francisco, el Gobierno de España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. ¿Cuáles van a ser las áreas prioritarias en esta materia por parte del Gobierno? Muy bien, como no puede ser de otra manera, en las circunstancias actuales lo que vamos a hacer es dar prioridad a como decía anteriormente, cerrar y firmar los acuerdos que tenemos ya negociados, bilaterales, tanto como inicialmente con Chile, para la remodernización del acuerdo que se ha cerrado, está a punto de cerrarse y se ha revisado ya prácticamente hasta la última página. Y a continuación pues seguiríamos también impulsando que se cierre el acuerdo con México y indudablemente Mercosur. Como decía, seguiremos con la agenda de la política comercial europea, no solo en esta parte de acuerdos regionales, sino también en los otros aspectos. Y en esos otros aspectos pues hay dos fundamentales en función de la forma en la que se está instrumentando esa política comercial. Dentro de lo que sería lo que hemos hablado antes, el marco general en la OMC, impulsar la reforma de la OMC, que tenemos un compromiso de avanzar hacia la 13ª reunión ministerial, que está previsto que se celebre también probablemente durante la última parte de la presidencia española, si no pasase al año siguiente en los primeros meses. No se cerró la fecha y probablemente podría tener lugar durante la presidencia española. Trabajaríamos para avanzar la agenda de la reforma en esa conferencia ministerial, y también seguir avanzando con los expedientes de política comercial unilateral que, como hemos comentado también, aunque más brevemente, están relacionados con la actuación independiente y autónoma de la Unión Europea dentro de este contexto geopolítico más complicado. Y ahí pues hay varios expedientes legislativos que se están discutiendo ahora y que podrían cerrarse en presidencia española. Uno de ellos, muy recogido en los medios, es el denominado instrumento anticoerción, que permitiría una reacción rápida ante medidas comerciales restrictivas aplicadas por terceros países sobre la Unión Europea con la intención de condicionar o
modificar las decisiones de política de la Unión Europea. En estos tres ámbitos, en la negociación de comercio regional, en los instrumentos unilaterales y en el ámbito multilateral, impulsaremos la agenda de mayor interés para España, como he dicho, en los acuerdos mencionados y también en restablecer un poco la estabilidad del comercio mundial. Bastante trabajo veo. Bueno, vamos con la última pregunta porque ya estamos fuera de tiempo y va a ir para Laura. A modo de resumen, se ha puesto en valor el impacto que tienen los acuerdos de comercio regional en el reforzamiento de las capacidades democráticas de los países, su vinculación con la seguridad nacional, en el caso de que sean buenos modelos, pues el poder transferirlo a otras partes del mundo, la necesidad de tener un índice de profundidad que mida la efectividad del acuerdo. En algunos casos son necesarios reajustes entre los contenidos cuando hay superposición entre los distintos acuerdos de un país, sobre todo en sus áreas geográficas más cercanas. Como académica experta en esta materia, te voy a pedir que nos indiques tres indicadores, o que nos hable de tres indicadores que podrían ayudarnos a medir la efectividad de un acuerdo comercial regional. Yo creo que un indicador que es muy difícil de medir es la implementación de los acuerdos, ¿no? Porque el índice de profundidad lo que mide es el alcance del acuerdo que está firmado, o sea que después hay un proceso de implementación. El índice también mide si el acuerdo tiene mecanismos para enforcement de esas provisiones, que me parece que es muy importante. Hay acuerdos regionales que tienen sistemas de solución de controversias y que pueden llegar a actuar como un mecanismo para poder promover la implementación y el compliance, pero la realidad es que en muchos países en América Latina hay poco, sobre todo, como decía, en los acuerdos intrarregionales. Con socios extrarregionales, sobre todo con la Unión Europea o con Estados Unidos, ahí hay más mecanismos. Entonces tiende a haber mayor implementación, pero me parece que la implementación es clave y es muy difícil de medir. Y después hay otros efectos que me parece que también es difícil atribuir causalidad, ¿no? Pues podemos ver que hubo crecimiento, podemos ver que hubo inversión extranjera directa, aumento de la inversión extranjera directa. Se puede decir que está relacionado a los acuerdos, pero me parece como académicamente es muy difícil ver exactamente qué es lo que atrae la inversión. Por eso es también tan interesante hablar con representantes de los gobiernos o del sector privado que realmente pueden decir, sí, las encuestas pueden mostrar que los empresarios prefieren invertir o prefieren estar en un contexto donde hay mayor previsibilidad a raíz de un acuerdo o esos factores de poder hablar con los tomadores de decisiones o con los representantes del sector privado es muy importante y tienden a mostrar que sí, que sobre todo la parte más institucional, el agregado o el valor que tienen estos acuerdos profundos con socios extrarregionales de incrementar la previsibilidad y la transparencia de las instituciones económicas y políticas, eso tiende a ser positivo para la atracción de empresas y la integración a cadenas de valor. Pues muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Jonathan, muchísimas gracias, Max, y muchísimas gracias, Juan Francisco. Podríamos seguir hablando bastante más tiempo de este tema, que es un tema muy interesante, vinculado al desarrollo económico de todos los territorios, pero tenemos que dejar paso a la siguiente mesa redonda. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias.